¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos haciendo en voz alta las noticias que nos sacuden, que nos hacen pensar, que nos hacen tomar conciencia. Lo que pasó en Costa Salguero, en la capital federal, una fiesta electrónica, donde jóvenes que tienen que ir a divertirse van y de pronto protagonizan este incidente que termina con su vida y con otros con su salud seriamente afectada después de consumir pastillas de éxtasis y otras drogas que son nuevas pero que aparentemente son habituales en este tipo de fiestas, ¿no? Donde uno va descubriendo una realidad y hay que enfrentar esa realidad para que no se nos sigan muriendo nuestros jóvenes, no se nos sigan muriendo nuestros hijos, no sigamos perdiendo nuestros afectos. ¿Cómo ha cambiado la vida desde hace algunos años atrás, cuando las adicciones o cuando el que se drogaba era una persona señalada en la comunidad porque era a lo mejor el menos, y porque claro, las drogas eran menos, las drogas en aquellos tiempos eran un cigarrillo de marihuana o por ahí la cocaína. Los tiempos han cambiado y dicen los especialistas, lamentablemente, y lo corroboramos nosotros, la droga está en la sociedad, es una realidad, ha venido para quedarse y el desafío está en qué actitud tomamos nosotros contra eso. Ya no es un solo tipo de droga, se ha diversificado y ya me parece que no ataca únicamente a los jóvenes, sino que tiene presencia en otros estratos sociales y en otras personas de distintas edades. Pero lo van a comentar y lo va a comentar en este programa un especialista que es el licenciado Juan Carlos Mancilla, a quien conocemos por los medios y por su trabajo desde hace muchísimo tiempo y que ahora desde la ONG a la función pública puede ayudarnos a pensar, a ver cómo combatimos esto que nos preocupa. Licenciado Juan Carlos Mancilla, gracias por venir. ¿Cómo estás? Por favor, muy bien, Cristian, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí en tu programa. Bueno, estamos contentos nosotros por tenerlo aquí con nosotros y queremos contarle del currículum, de quién se trata, cuál es la formación y cuál es la actividad de nuestro invitado. El licenciado Juan Carlos Mancilla, que nos acompaña hoy prestigiando la noche de nuestro programa en voz alta, es psicólogo, especialista en consumo problemático de drogas. Si hablamos de su currículum lo tenemos que achicar porque tiene muchísimas actividades desde la investigación, desde la docencia, desde la capacitación, pero lo conocemos por esta maravillosa idea que tuvo su realización en el año 89 cuando fundó la Asociación del Programa Cambio, una institución pionera en la provincia de Córdoba dedicada a la prevención, asistencia, investigación y capacitación en adicciones. Lo hemos escuchado hacer prevención en Cadena 13 Argentina, en el programa de Ronnie Vargas, y podemos decir también que en el año 2010 fue convocado por el gobierno de la provincia de Córdoba para hacerse cargo de la Secretaría de Prevención de Adicciones en el ámbito provincial. Digamos también que este año fue convocado por el gobierno nacional para desempeñarse en la CEDRONAR. Es el coordinador nacional del Consejo Federal de Drogas y allí desarrolla el programa Municipios en Acción a fin de impulsar la creación de planes locales sobre las drogas en los municipios argentinos, que me parece interesante porque los municipios, licenciado, es donde el Estado está en un contacto directo con la gente y donde me parece que desde ahí hay que empezar a trabajar el problema, ¿no? Sí, lo que pasa es que históricamente, tanto en Argentina como en Latinoamérica, en la década del 80, 90, comienzan las instituciones a nivel gubernamental, pero nacionales. Se crea la CEDRONAR en Argentina, antes había otras comisiones similares, pero eran de este nivel de jurisdicción nacional. Luego, a través de la creación de lo que es el Consejo Federal de Drogas, que se crea a mediados de los 90 y que ahora me toca coordinar, empiezan a incentivarse la generación de políticas provinciales sobre drogas. Pero claro, el problema avanza y la necesidad de respuesta se vuelve cada vez más local. Ya con la jurisdicción nacional y la provincial no es suficiente. Y hay una demanda importante a los intendentes que trabajan en prevención, en dispositivos comunitarios, en qué hay que hacer con el tema del consumo de drogas, y ya las intendencias mismas vienen reclamando qué hacer. Entonces ahora estamos en lo que a mí me gusta llamar como la hora de los municipios, ¿no? Es decir, donde los municipios desarrollen su plan estratégico sobre consumo de drogas, y bueno, y ya empiezan a haber muchas experiencias en el país en este tema. En el año 1989 surge la asociación de este programa Cambio, que fue un programa en su momento me parece pionero, porque hoy es normal que estemos conversando y discutiendo y buscándole una solución a esto.
Digo, ¿cómo se te ocurre, cómo surge ya en el 89 formar un programa para atender las adicciones? Cuando me parece que las adicciones es un problema que hoy por hoy está instalado en la agenda pública o en la agenda privada, pero en esa época ya había signos de alerta, vos lo notabas, la gente que trabajaba con vos ya veía que había un problema y que había que resolverlo. Había, lo que pasa que eran problemas que por ahí a uno los tocaba de cerca. En mi caso fue, por ejemplo, un primo de Buenos Aires que tuvo un final muy trágico vinculado al tema consumo de drogas. Yo tenía más o menos unos 8 o 9 años, me acuerdo porque habían matado a Bob Kennedy en ese mismo... Y entonces con mi padre, él estaba calentando el motor del auto, años 67, 68, entonces yo le pregunto, porque escucho una noticia en la radio, papá, ¿qué son las drogas? Y me acuerdo que mi viejo me mira y me dice, es un problema de los Estados Unidos. Estamos hablando de aquel entonces. Y hoy en día yo me encuentro trabajando aún con el municipio más chico de Argentina en el tema consumo de drogas. Obviamente, aquella respuesta fue una respuesta que a mí me dejó satisfecho. Hoy generaría sospecha un papá que responda así a su hijo. Entonces, vemos que evidentemente se ha masificado, pero esto tiene que ver también con el modelo de nuestra sociedad de consumo. El consumo de drogas es un hijo ilegítimo de la sociedad de consumo que la sociedad de consumo no se anima a reconocer como propio. Esa sería para mí una versión de lo que está pasando. Todo producto, cuando nosotros éramos chicos, era menos diversificado que hoy. Cuando yo iba a comprar un yogur había 3 para elegir. Hoy voy al supermercado, me mareo, nunca le acierto al que me pide mi hija. Es decir, con las drogas pasa lo mismo que con los yogures. Se ha diversificado porque la sociedad de consumo tiene esa particularidad y el mercado funciona así. Entonces, por más que se haya querido restringir eso, en ningún lugar del mundo ha pasado. Hay cada vez más sustancias, más accesibilidad a las drogas, cada vez son más baratas y el problema de Latinoamérica es que cada vez son de menor calidad. Está generando toda una disputa este concepto de la calidad de las drogas. Pero bueno, hay que animarnos a hablar aún de lo que nos moleste, ¿no es cierto? Y es lo que está sucediendo, lo que tiene que ver muy probablemente con lo que ha pasado ahí en el drama de Costa Salguero. Pero vivimos en una sociedad que hace esto. Más allá de todos los, te diría, negligencias políticas en el sentido que hace al tema del control. Pero, a ver, aún en las cárceles del mundo entran las drogas. Ningún país ha logrado que no ingresen. Podemos lograr que, y trataremos, y en la lucha contra el narcotráfico es eso, tratar de que sea lo menos posible. Pero la realidad del consumo es una realidad del siglo XXI que nadie puede negar en las sociedades occidentales. Estuve acertado en lo que dije antes, me parece, la droga siempre está relacionada con los jóvenes. Hoy la droga llega a las distintas edades, no solo a los jóvenes, sino también a las personas mayores también. Sí, lo que pasa es que hay ciertos grupos sociales que tienen como más permeabilidad a la experimentación con el consumo de drogas, ¿no? El adolescente, el joven es por naturaleza experimentador. Es un síntoma de su salud, no un síntoma de enfermedad. Lo que pasa es que a veces esas experimentaciones lo llevan a campos como de mucho riesgo, ¿no? Si bien hay consumo de sustancias a todo nivel, y yo cuando pienso en consumo de sustancias pienso en las legales y las ilegales, y hay que mezclarlas, o sea, hay que ubicarlas a todas en una estantería donde todas son sustancias peligrosas, y no pensar solamente en marihuana, cocaína, éxtasis, y pensar que el alcohol, el tabaco y los psicofármacos no tienen nada que ver con esto, ¿no? En lo que es el aprendizaje del consumo hay un continuum en lo que yo aprendo de cómo vive mi papá cuando lo veo enojado y resulta que se toma un vino, o cuando mi mamá está triste y resulta que yo veo que se mete una pastillita en la boca, o cuando yo veo que se ponen nerviosos y salen a fumar. ¿Qué aprende un niño ahí? Aprende que vivir es gestionar drogas también. Entonces hay un aprendizaje, por eso digo, debemos incluirnos en la descripción del problema, si no vamos a terminar siempre señalando a otra población como chivo expiatorio. Doctor, licenciado, nos preocupa la muerte de los chicos en Costa Salguero con estas pastillas de éxtasis que van tomando distintas formas y que ahora aparece Superman y aparecen tantas otras variantes, pero también está la otra realidad, la de los chicos pobres que consumen Paco y que también les cuesta la vida. Sí. Bueno, eso es una gran verdad. Es decir, las drogas tienen como un abanico que va no solamente de distintas edades, como planteaste en la pregunta anterior, sino también que va en distintos sectores sociales.
Hay sectores sociales de mayor vulnerabilidad donde el consumo de sustancias tiene un alto grado de morbilidad, es decir, una alta tasa de morbilidad, es decir, asociado a muertes. Lo que pasa es que a veces esas muertes no nos generan en el público general, quizá la gente que nos está viendo, mucha identificación. Lo que ha pasado en Costa Salguero es que ha generado un gran poder de identificación psicológica. Si vemos la foto de estos jóvenes, no los vemos enfermos, no los vemos deteriorados como el chico del Paco, no los vemos como este pibe habría que hacer algo, lo vemos que está sano cuando aparece en esa foto, que estudia, escuchamos a sus padres todos sorprendidos, no sabemos si eran adictos o no lo podemos saber a eso, o si fueron una experimentación inicial o estaban en las primeras etapas. La verdad que a esta altura no es un dato ya significativo, pero son caras, te diría, del mismo drama. Entonces, creo que lo que viene sucediendo en Argentina a partir de esta crisis es que, bueno, de repente todos nos sentimos absolutamente involucrados. Ya no estamos hablando de los otros que se drogan, sino que estamos hablando de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y que hay que tomar medidas de todo tipo. Prevención, asistencia y reducción de daño, que es una palabra que también está circulando mucho ahora, de la cual a lo mejor se sabe poco, genera un poco de temor, pero hay que tener la mirada abierta también a cómo otras sociedades han podido construir respuestas frente a este tema. Nadie lo solucionó, pero hay respuestas más efectivas que otras. El éxtasis por un lado, el Paco por el otro, ¿qué producen en el organismo de una persona que los consume? Bueno, las drogas generan, por ley, digamos, distintos efectos, pero que podríamos decir, estimulan, deprimen o generan algún tipo de estado alucinatorio o alteraciones en la percepción, o alguna de estas tres cosas mezcladas, ¿no? El Paco es un poderoso estimulante también, ¿no? Como toda cocaína fumable, que es una manera de consumir el subproducto en este proceso de armado de cocaína, bueno, genera un impacto a nivel del sistema nervioso fortísimo y una degradación, te diría, de todos los sistemas que hacen al organismo, ¿no? Las drogas también, mucho se ha explicado ahora de lo que implica el éxtasis como una sustancia con un alto poder de estimulación y de capacidad de generar alteraciones a nivel de la percepción, alucinaciones táctiles, para decírtelo de alguna manera, ¿no? Pero la verdad que no entraría yo en esa descripción tan detallada, sino decir, estamos hablando de sustancias que tienen distintos ambientes o ámbitos de consumo, distintos patrones de consumo, porque el consumidor de Paco probablemente, como el de marihuana, el de cocaína, pueda estar consumiendo todos los días, el de éxtasis no, estamos hablando de cierto tipo de sustancias que se llaman recreativas, lo cual es un nombre un poco engañoso, porque recreativo le da un halo de cierta cosa inofensiva, belleza, ¿no? Claro, algunos lo digo con el recreo de la escuela, pero no tiene nada que ver con eso, es decir, pero sí para lugares de diversión y cierto tipo de diversión. Por eso, generalmente, la música tecno tiene históricamente su origen muy vinculado al éxtasis, ¿no? La gente que conoce poco de música tecno, quizás lo que más conoce es que no termina nunca. Un tema se va mezclando con el otro, y así es el baile también que la acompaña. Y en ese baile, ¿cómo hago yo para que mi baile no termine nunca? Termina cuando me canso. Esa sería un poco la lógica, ¿no? Entonces, en ese proceso también aparecieron un tipo de drogas que se llevaron muy bien con esos rituales de diversión en los cuales estuvo el éxtasis. Lo que ha pasado en Costa Salguero, bueno, está bajo instrucción de justicia, yo no tengo ese detalle, ¿no? Pero obviamente ahí hubo una confluencia de elementos que participaron, por lo que uno lee en los medios, donde el consumo de drogas es un elemento más. Licenciado Mancilla, bueno, gracias por venir al programa, hacemos una pausa y ya continuamos conversando con usted. Un gusto tenerlo aquí en nuestro canal. Por favor, gracias. Hacemos una pausa, le quiero preguntar en el próximo bloque, sin que él vulnere el derecho a la intimidad de pacientes y de personas que lo han consultado, cuando él ha tratado algún caso en particular, que le hayan contado o cuáles son las razones de por qué las personas se mueven frecuentemente orientadas a consumir. ¿Qué los lleva
a consumir, a ver si él ha podido establecer algún patrón común para también formar parte de un programa y que lo lleve adelante a través de su actividad. Se lo voy a preguntar en el próximo bloque, aquí en la noche de En Voz Alta.